¿Qué justifica nuestro estudio? Sabemos en primer lugar que la tuberculosis es una enfermedad grave con un alto potencial de letalidad. Por lo tanto, es necesario fortalecer la vigilancia, el control y la prevención de la tuberculosis con acciones que nos permitan cortar la cadena de transmisión y poder predecir el comportamiento de enfermedad futuro. Por último, sabemos que el sistema de salud busca el desarrollo de estrategias costo efectivas para el control de la enfermedad que tengan una mayor precisión y exactitud. Nuestro objetivo es, en primer lugar, describir por medio del análisis de redes sociales y técnicas de epidemiología molecular las características entre los casos reportados y establecer relaciones entre los mismos a fin de establecer una dinámica de transmisión y en su caso establecer la condición de brote, la cual en este momento no se puede establecer ya que no tenemos una asociación en tiempo, lugar y persona para todos los casos. Secundariamente, también como un objetivo principal, queremos determinar la utilidad de dicho análisis en la vigilancia epidemiológica convencional de tuberculosis. Nuestros objetivos específicos es, en primer lugar, validar una estrategia de redes sociales para el estudio de los datos obtenidos de un estudio de contactos, es decir, la información que ya generan las jurisdicciones sanitarias, elaborar un instrumento para generar redes sociales de tuberculosos y aplicarlo en su forma piloto, y por último describir la dinámica de transmisión de la enfermedad por medio de redes sociales y teoría de grafos, haciendo uso también de modelos aleatorios para predecir el comportamiento una vez que conozcamos los parámetros de la población. Dentro de nuestro material y métodos. El diseño de estudio en realidad son dos estudios conjuntos. El primero es un estudio de brote a partir de fuentes secundarias, el cual va a ser analizado por medio de la estrategia de redes sociales, análisis de redes sociales, y apoyado en epidemiología molecular, en este caso específicamente la espoligotipificación y BNTR. Asimismo, se hará una aplicación de en su fase piloto de un instrumento para generar redes sociales que se contrastará con un estándar de oro que es el estudio de contactos. ¿Cómo definimos el caso y cuáles son los criterios de inclusión para este estudio? En este caso no se va a hacer una muestra, ya que al solo tener 79 pacientes va a ser un estudio de tipo censal. Entran en el estudio todos pacientes que tengan diagnóstico de tuberculosis en la jurisdicción en el periodo de enero de 2010 a diciembre de 2012, utilizando cualquiera de los dos siguientes criterios de diagnóstico de TB. En primer lugar, casos que sean confirmados por laboratorio, es decir, aquellos donde se haya encontrado aislado la micobacteria en un cultivo elaborado a partir de muestras de esputo o de alguna otra muestra biológica de los pacientes, y aquellos casos confirmados por clínica, aquellos donde no se tenga la caracterización del microorganismo, pero se tenga evidencia radiológica, histopatológica, o bien que tengamos una respuesta favorable al tratamiento antituberculoso. ¿Cómo va a ser la recolección de datos inicialmente? A partir de la información que generan las jurisdicciones sanitarias y del estudio de contacto y epidemiológicos que realizan como parte de la vigilancia epidemiológica de tuberculosis, que se envía al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y se almacena en la plataforma de tuberculosis, estos datos se obtendrán de la plataforma para ser descargados a una base de datos, la cual se adaptará para este estudio. Y asimismo, cierta información adicional, la cual no está contemplada dentro de la vigilancia estándar de tuberculosis con la que cuenta la jurisdicción, también se agregará para darle un mayor peso a este estudio. Por otra parte, la información molecular, esta se obtendrá a partir de aislados de pacientes que salen de la jurisdicción de sus unidades médicas de atención, que serán enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de México, donde aquellos que se les caracterice, se les aísle a la micobacteria y los que ya se les haya hecho técnicas de epidemiología molecular, específicamente espoligotipificación y BNTR. En este caso, contener espoligotipificación sería suficiente. La información que se obtenga de ellos será concatenada a la base donde tenemos los datos de redes sociales, donde también será un análisis en conjunto. Inicialmente se hará un análisis cualitativo y cuantitativo de la información de redes sociales utilizando el software para análisis de las mismas. En este caso utilizaremos Cytoscape y Gephi.
los cuales tienen la ventaja de ser software de libre acceso. Además de la caracterización gráfica, vamos a hacer análisis de las interacciones y de su fortaleza por medio de paquetes estadísticos, los cuales pueden ser Stata y R. Y también, una vez que tengamos los parámetros de la población y utilizando el valor de R0 de tuberculosis, será un trazado de una red aleatoria o de múltiples redes aleatorias para describir las posibles rutas de transmisión y cómo se puede comportar la enfermedad en la población, o cómo se comportó durante el brote. Como vamos a apreciar aquí, a partir de la red social verdadera, que se analiza en Gephi o en Satiscape, y de la información estadística que obtenemos de las dos bases, de ambas de bases de datos, utilizando ya sea R o utilizando Stata, esta información será descargada generando parámetros a partir de los cuales generaremos redes aleatorias con las cuales trataremos de describir o predecir el comportamiento de la enfermedad durante el probable brote. Al mismo tiempo se hará la elaboración de un cuestionario, el cual en este caso se hará una aplicación en su forma piloto para contrastarlo contra su estándar de oro, que en este caso es el estudio de contactos que ya se realiza para el estudio de las interacciones de pacientes tuberculosos. Este cuestionario tiene como enfoques toxicomanías, historial de viaje, lugares de convivencia, identificación de contactos de alto riesgo y factores de riesgo para tuberculosis transmitida por animales, en este caso para tuberculosis bovina y caprina. Este último ítem se incluye ya que la zona en estudio en cuestión es una zona donde todavía hay tuberculosis bovina endémica, por lo cual y debido a la presentación clínica de ciertos casos de casos en humano que han sido de manera intestinal, nos lleva a pensar una posible transmisión de manera zoonótica. Asimismo, se da una adaptación transcultural. Este cuestionario se hace a partir de una adaptación transcultural de dos cuestionarios previos, uno elaborado por Gard y colaboradores en el estudio antes mencionado, en el cual es el estudio de redes sociales propiamente dicho, y un estudio de Unger y Munsterman de 2004 para la generación de redes sociales, en este caso para transmisión por bovinos y caprinos y la transmisión de animal a humano. Y una vez conjuntadas esto, será un único instrumento el cual se aplicará a la población objetivo. Como ya les mencionaba, el cuestionario será aplicado a pacientes que tengamos en la jurisdicción ya con diagnóstico de tuberculosis y caracterizados y a los que se les ha hecho estudio de contactos. Previo consentimiento informado y también previa capacitación al personal de salud para la aplicación del mismo, ya que será el mismo personal de la jurisdicción quien lo aplicará a los pacientes. En el caso de aquellos pacientes que tengamos fallecidos o en el caso de niños, el cuestionario se aplicará por proxy al familiar más cercano. Por último, una vez que ya tengamos la información de las redes sociales a partir del estudio de contactos, de la parte molecular y de los datos que nos arroja el estudio piloto, el cual también será sus datos descargados a una base de datos, se hará un sobrelapado y cotejo de todos estos hallazgos para comparar los resultados obtenidos del estudio convencional de brote de tuberculosis con el estudio de contactos utilizando las técnicas de redes sociales y la información obtenida del cuestionario contra el estudio de contactos utilizando redes sociales. Por último, se hará la corrección del instrumento a partir de los datos que nos arroje el piloto para su posterior validación en otro estudio.